Estoy contento, motivado y entusiasmado. Muy bien, vamos a Génesis capítulo 49. Mira lo que dice ahí, Génesis 49, el versículo 25. Mira lo que dice: por el Dios de tus padres, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos. Diga conmigo, bendiciones de los cielos. De arriba. Y después te dice, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Fíjate que la bendición tuya no nada más viene de arriba, viene de abajo y viene de adentro. ¿Está aquí usted conmigo, iglesia? Ahora vayamos todos a Lucas capítulo 5, versículo 4. Vaya conmigo ahí a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Y vaya conmigo el versículo, vamos a buscarlo rápidamente. Lucas capítulo 5, el versículo 4 en adelante. ¿Verdad? 4, sí, al 11. Mira lo que dice. Voy a leer desde el 1 para que usted sepa lo que quiere decir la Biblia. Aconteció que estando Jesús en el lago de Genesaret. Fíjate que el lago de Genesaret es el mismo lago de Tiberiades, es el mismo lago de Galilea, es exactamente lo mismo. Es el mar de la Galilea, por donde Jesús pasó en barco, es lo mismo. Le dicen lago de Genesaret porque realmente es un lago, no es un mar. El gentío lo golpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Para oír qué? La palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban su ¿qué? Sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca ¿a quién? A la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes ¿para qué? Para pescar. Respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas tú en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarle, y vinieron y le llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Pedro dijo a Simón: no temas, desde ahora os haré pescadores ¿de qué? De hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. ¿Está aquí usted conmigo, iglesia? Dígame. Ahora, lo más que llama la atención ahí es esa palabra que dice boga mar adentro. Es bien importante que usted sepa esto. ¿Por qué? Ahora vamos a estudiarlo eso. Antes de que entremos a 1 Corintios capítulo 2 versículos 10 y 13. Quiero que sepa esto. Atiéndame acá, escúchame bien. Jesús, toda la noche fueron a pescar. Los discípulos toda la noche. Pero tuvieron un problema. No hubo pesca. No hubo forma de pescar. Ahora, no hubo forma de pescar porque el problema es que estos pescadores, Simón, aunque tenía 30 años de servicio en la pesca, el problema de él es que en esa ocasión quería pescar en la orilla. Sígame lo que le estoy diciendo. ¿Ven? Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a Simón Pedro y a los discípulos? ¿Qué fue lo que le dijo? Boga mar adentro. ¿Ven?
Anote eso en su Biblia ahí, la palabra boga mar adentro. ¿Ve? Esto de boga mar adentro no significa vete hacia lo largo del lago. Lo que le estaba diciendo Jesús es: busca la profundidad de las aguas. No era distancia, era profundidad. La palabra boga mar adentro es: busca la forma de dónde está lo más hondo del lago. No de distancia, sino de profundidad. El problema no era la distancia. El problema es que Pedro quería pescar en la orilla. Y en la orilla no se pesca. Se pesca en la... ¿Alguien me está escuchando bien? Amén. Se pesca en la profundidad. Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia, 1 Corintios 2, 10 al 13. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Diga conmigo, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del corazón. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. Ahora, veamos esta poderosa palabra del Señor. ¿Qué pasa cuando no escuchamos correctamente las instrucciones de Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros... ¿Está aquí en la iglesia conmigo? ¿Qué pasa cuando no escuchamos correctamente las instrucciones de Dios? ¿Qué pasa? Dígame usted. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos perdemos. Le perdemos. ¿Qué pasa? Cometemos errores. ¿Qué pasa? ¿Qué más pasa? Fracasamos. Ese es el problema. Que Dios da instrucciones, pero fracasamos. Las instrucciones no son para que yo las debata. Las instrucciones no son para que yo las cuestione. Las instrucciones son para que yo las ejecute, las haga. Entonces Lucas revela esto muy bien cuando Jesús le dijo a Pedro: lleva la barca hacia aguas más profundas. Lleva la barca, sigue mis instrucciones y lleva la barca hacia aguas más profundas. Lo dice Lucas 5, versículo 4 y versículo 5. Ahora, ¿cuál es el problema? Jesús le estaba dando una instrucción para que pudiera pescar. Eso era lo que le estaba dando Jesús a Simón. Una instrucción para que pudiera pescar. Pero ¿cuál era el requisito? ¿Cuál era el requisito? ¿Ah? Que se podía pescar solamente ¿en qué? En aguas profundas. Ahora, ¿y qué le dijo Jesús? ¿Cuál fue la palabra de Jesús cuando le dice todas estas cosas? ¿Qué le dijo Jesús? Simón, vete a aguas más profundas y tira la red y verás que pescarás. Porque donde único hay peces es en aguas profundas. Le dice a Pedro: vete allá más adentro y busca la profundidad del mar, del lago, y vas a encontrar que vas a poder pescar. Nunca, de conmigo, nunca los peces están en agua poco profunda. Usted puede pescar chopas a la orilla de la playa. Ahora, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué realmente significa todo esto para mí? ¿Qué significa esto para mí? Que tampoco tu bendición está en agua poco profunda. Hay gente que quiere ser bendecido por Dios a la orilla. Nunca estoy aquí en la orilla. Y el problema es que oramos muchas veces para que Dios nos bendiga en nuestras orillas. Y solamente Dios bendice en aguas profundas. Por eso es que muchas veces la iglesia no es bendecida. Muchas veces no es bendecida no porque Dios no quiere. Muchas veces no es bendecida porque esa persona, en vez de estar en aguas profundas, está en la orilla. ¿Alguien me está siguiendo, iglesia? ¿Está aquí usted conmigo? Entonces usted necesita entender que levanta tu mano al cielo, diga conmigo: para yo recibir la bendición de Dios, necesito aguas profundas. Ahora, muchos cristianos se quedan cerca de lo que es familiar, cómodos,
Le gusta la comodidad. No, que Dios me bendiga. No, una vez un muchacho en la iglesia que yo pertenecía me dijo, no, yo quiero que el Señor, que el Espíritu Santo me bautice, pero yo no voy a adorarle, yo no voy a alabarle, yo voy a quedar aquí sentado y que Él me bendiga. Me tiene que bendecir. No me tiene que nada. Nunca deja los viejos caminos. Hay gente que está en la iglesia que no deja los viejos caminos, la vieja vida. Por eso conocen solamente las aguas poco profundas, que no tienen profundidad. Si Dios te llama por tu nombre, si Dios te dice cosas a ti, es que te lance a aguas profundas. ¿Cuántos que se quieren lanzar aquí a aguas profundas? Dígame, iglesia. Leen la Biblia, pero no entran en aguas profundas. Les encanta la superficie. Estos se llaman cristianos de superficie. Hay muchos cristianos que son cristianos de superficie. Estos se llaman cristianos de superficie. Oran en las aguas poca profundas, pero no entran en la profundidad de la oración. Conocen el amor de Dios, pero no entran en la profundidad del amor de Dios. Conocen lo profético, pero no entran en la profundidad de lo profético. Entran más profundo en las aguas, pero no quieren entrar a donde Dios quiere que llegue. No le atrae nada de las profundidades de Dios. Pero entre más profundo entre en las aguas de Dios, entre más profundo entre tú en las aguas de Dios, menos te va a interesar el mundo. ¿Tú sabes por qué a la gente le interesa el mundo? Porque está en la orilla. Si la gente estuviera en la profundidad de Dios, el mundo no te atrae nada. Nada. Te atrae si a ti todavía te atrae cantantes no cristianos, si a ti todavía te atrae cosas que no son de Dios, si a ti todavía te trae la música de las barras. Es que tú estás en la orilla y tú necesitas sumergirte en lo que Dios quiere. Alguien dice amén esa palabra, iglesia. O sea, necesitas meterte más profundo. Porque entre más profundo te metas en las aguas de Dios, menos te atraerá el mundo. Sabes de adoración, pero no entra en la profundidad de la adoración. Sabes de la intercesión, pero no entra en la profundidad de la intercesión. Salte de la orilla, levanta tu mano al cielo y diga conmigo, Señor, no, pero dígalo con fuerza, diga conmigo, Señor, gracias, porque hoy me salgo de la orilla. Yo quiero saber de las manos aquí de gente que quiere ser bendecido por Dios poderosamente. Quiero ver las manos que quiere ser bendecido por Dios poderosamente. Si tú quieres ser bendecido por Dios seriamente, tú necesitas salirte de la orilla. Hay cristianos 10, hay cristianos 20, hay cristianos 30 años en la orilla. Por eso sus vidas son raquíticas, por eso sus vidas son muertas, por eso sus vidas están sin Dios, sin revelación, sin propósito, sin profundidad, religioso hueco, sin la presencia de Dios. Solamente Dios va a bendecir a la gente que se metan en sus aguas profundas. Alguien dice amén, iglesia. Si usted quiere la bendición, ¿cuánto quiere la bendición de Dios? Salte, dile que está todo, salte de la orilla. No, mira a la cara, dile, mira la cara. ¿Tú sabes cuál es tu problema? Dile, ¿tú sabes cuál es tu problema? Que estás en la orilla. Ahora, ¿qué hace que los cristianos se mantengan en aguas poco profundas? ¿Por qué hay cristianos que les gusta mantenerse en la orilla? Ese es el problema. El problema es que los cristianos andan en aguas no profundas o que están en la orilla. El problema de ellos es las distracciones. ¿Y qué puede ser distracciones? Para un montón de cosas. La televisión puede ser una distracción. La televisión puede ser una distracción grande. El celular puede ser una distracción tuya grande. Los hijos pueden ser una distracción grande. Los nietos y demás familiares pueden ser una distracción grande. El marido, si el marido tú lo tienes antes que Dios, tú estás perdido en la iglesia. Tú puedes estar 40 años aquí, tú puedes estar 20 años aquí. Pero si todavía tu marido está por encima de lo que dice la palabra de Dios, y para tú someterte a Dios necesitas que el marido te diga una cosa o la otra, tú necesitas a Dios, porque tú estás en la orilla. Tú no puedes ser más fiel a tu marido que a Dios, a tu esposa que a Dios. Es primero de arriba hacia abajo. Ese es el problema de la gente. Hay gente que son muy fieles al trabajo. Eso no es malo, eso es bueno, pero eso te convierte en una distracción, porque hay veces que la fidelidad
falsas, de los trabajos, de las cosas terrenales, no nos dejan ser fieles con Dios. Y no es que tengas unos horarios específicos, tienes que tener unos horarios específicos. Pero por encima de esos horarios yo estoy clamando al Señor. Por encima de esos horarios yo estoy buscando la presencia del Señor. Por encima de los horarios yo estoy haciendo la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque esa distracción no me puede sacar a mí de lo que yo creo o hacia donde yo me voy. ¿Cuál es el problema de la gente? Que la gente no sabe para dónde va. Y como no sabe para dónde va, cualquier cosa es un problema. O sea, ¿sabes algo? Cuando a cualquier cosa es un problema, pero cuando ese problema se convierte más grande que no lo puedes manejar, ahí Dios aparece. Oren por mí que me estoy muriendo. Ay, Señor, mira, ven acá. Mira, Señor, ay, bendito. Porque entonces cuando aparece una enfermedad, cual sea, como se llame, cuando aparece un accidente, cuando aparece, las distracciones tienden a morir. Porque entonces apareció algo más grande. Y entonces ahí queremos agarrarnos. Es como tú querer ir al banco a buscar chavo cuando no depositaste. Ahí quieres saber de Dios. Ahí quieres buscar a Dios. Ahí quieres, Señor, pero escúchame. Dice, muchachos, si tú no has depositado aquí para poder desembolsar de aquí, tú tienes que depositar. Alguien dice amén a eso, iglesia. El problema de mucha gente es que tiene distracciones muy grandes y las distracciones no lo dejan buscar la presencia de Dios. Pero hay cristianos distraídos, envueltos en todo menos en sus aguas profundas. Pero quiere que Dios le bendiga. Yo bendigo la familia. Yo tengo a mi madre aquí, yo tengo a mi padre aquí, yo tengo vivo, lo que quiero decir, yo tengo mi familia, pero por encima de ellos está Dios. Primero Dios y después soy yo. Aleluya, porque si yo no soy bendecido, ¿cómo yo puedo bendecir a otro? Yo bendeciré a otro cuando yo sea bendecido. Alguien dice amén, iglesia. El problema de mucha gente es que quieren bendición, pero no quieren salir de la orilla. Están como alguien que se quiere, no, me voy a bañar en la playa, pero lo que se mojan es nada más los pies. Me voy a tirar a la playa y dice, no, ya me tiré. No te tiraste, lo que hiciste fue meterte a la orilla. Pues hay gente que están siempre en la orilla. No me digas cuántas estás ganando por hora. Eso no es lo importante. Ahí gente dice, no, pastor, que yo estoy ganando 18 pesos por hora. Solo dime en qué profundidad de agua tú estás con Dios. Porque hay gente que piensa que el dinero lo es todo. No, que yo estoy en 24 pesos la hora. No, que yo estoy en 30. Eso no importa. El infierno está lleno de gente millonaria que tenía el dinero primero, pero Dios estaba en su último lugar. Y Dios no funciona así. Primero es Dios sobre todas las cosas. Con Dios todo y sin Dios nada. Si Dios no está en mi vida, si Dios, ¿de qué vale el dinero? Por eso cuando Jesús hace aquella parábola y da aquella instrucción del rico, que cuando la muerte fue a tocar a la puerta, le dijo, oye rico, hoy vengo por tu alma, y lo que tienes, ¿de quién será? ¿De qué vale que yo tenga todos los términos de este mundo y al fin perdiere mi alma? ¿De qué vale que yo busque, que tenga títulos, que me llame el doctor Rafi Jiménez, doctor reverendo Rafi Jiménez PhD? Pues un ejemplo de yo decirte mis títulos. Los títulos no convencen a Dios. A Dios no le importa tus títulos, si eres apóstol, si eres profeta. A Dios no le interesa eso. A Dios no le interesa si tú eres pastor o reverendo. A Dios le interesa en qué profundidad de agua tú estás con Dios. ¿Dónde te has metido con Dios? ¿Por qué? Porque la bendición de Dios solamente pasa si yo me meto en aguas profundas. ¿Está aquí esta iglesia? Ahora, iglesia, ¿qué profundidad tú tienes con Dios? ¿Cuál es tu profundidad con Dios? ¿Cuál es tu profundidad con Dios? Cuando veas personas orgullosas, solo piensas que están en la orilla. ¿Aló? Necesitan estar en aguas profundas de la fe. Usted y yo necesitamos estar en aguas profundas de su presencia. Necesitamos estar en aguas profundas de su palabra. Necesitamos estar en aguas profundas de la adoración. Necesitamos estar en aguas profundas de su gozo. Necesitamos estar en aguas profundas de su espíritu. Necesitamos estar en aguas profundas de su corazón. Mira, Dios, no importa cuánto tiempo lleve, usted necesita estar en aguas profundas si quiere ser
bendecido por Dios, entonces vendrá tu milagro, igual que a Pedro, que se rompía las redes. Se rompían las redes Pedro porque estaba en aguas profundas. Levanta tu mano al cielo. Diga conmigo: Señor, yo recibiré la bendición más grande cuando me vaya más profundo. ¿Alguien aquí quiere que se rompa sus redes? Dígame, iglesia. Pues sumérgete en aguas profundas. Pues métete en aguas profundas. Métete. ¿Cuál es la misión de todo esto? ¿Cuál es la misión? Láncese hoy en aguas profundas de Dios y echa allí su red para que pueda romper con sus bendiciones. Dígame. Dudas, preguntas. Amén. Levanta tu mano al cielo. Diga al Señor: Señor, yo necesito estar en aguas profundas.